Como cada mañana muy temprano, Evaristo se levantaba para preparar su burro y el lonche. Luego de ponerle la silla y el bozal, lo montaba y salía a toda prisa rumbo a su labor. Eran tiempo de lluvias y quería terminar de sembrar su maíz para tener buenas cosechas. Calixto, que así se llamaba su burro, al ser montado y arriado por la rienda, al momento de su garganta salió un rebuznido que lo hacían caminar más deprisa a como sus patas se lo permitían. Mientras en casa, Martina, su mujer, lo esperaría durante el día para recibirlo por la tarde con una deliciosa merienda. No tenían mucho tiempo de haberse juntado y así era su estándar de vida desde que se unieron. Vivían en una ladera, ahí construyó su jacal en las tierras que le heredó su padre ya fallecido. Sin embargo, ese día cambiaría su vida y la de su mujer. Un evento inesperado se avecinaba. En ocasiones, la vida nos depara cosas insospechadas de las que nunca imaginamos vivir. Así son sus misterios. El cielo estaba nublado, parecía que se avecinaba una buena tormenta. Afortunadamente, Evaristo en su parcela había construido una pequeña choza con madera, ramas y paja. Eso lo resguardaría del agua mientras estuviera en su labor. Al ir caminando, el burro volvió a rebuznar, pero se detuvo intempestivamente y por más que quiso hacerlo caminar, este no lo hacía, se quedaba quieto. Entonces de repente empezó a escuchar un llanto de bebé a orillas de un sembradío. Se dirigió hacia donde provenía el llanto y en medio de un surco entre la pequeña milpa vio una cobijita y en ella estaba envuelta una niña de escasos meses de nacida. Evaristo no podía dejarla abandonada como sus padres lo habían hecho. Tomó a la pequeña y continuó su camino. Estaba por llegar y no podía regresarse. Llevaba un poco de leche y eso le daría de comer a la niña. Ya a su regreso, indagaría quién había dejado abandonada a la pequeña y la entregaría a las autoridades. 15 minutos después, llegó a su sembradío, le dio leche para que dejara de llorar, luego la metió a la casita arropándola bien y se quedó dormida. Evaristo aprovechó y se puso a sembrar. Pasaron algunas 2 horas, cuando en eso, con un fuerte rayo la lluvia se dejó venir y él tuvo que dejar sus labores para refugiarse en la casita mientras pasaba la tormenta. Pero no fue hasta después de 1 hora cuando cesó de caer agua y mejor decidió irse a casa. Ya no podía seguir sembrando. Además, estaba preocupado por lo de la bebé. Al llegar, cuando Martina, su mujer, miró la cobijita, preguntó por qué la traía. Él le contó todo lo sucedido. Ella, impresionada, dijo que quién podría haber sido capaz de abandonarla de esa manera. Evaristo contestó que lo mismo se preguntaba él y no tenía respuesta. Le dijo que iría al pueblo a dejarla con las autoridades para ver si ellos sabían de algún niño perdido. Ella guardó silencio por un momento. Parecía tramar algo. Luego le dijo: ¿por qué no nos quedamos con ella? No tenemos hijos, nos hace falta uno y podría alegrarnos la vida. Además, nadie sabe que la encontraste. La verdad era que solo con verla se había encariñado con ella y le prometió cuidarla como si fuese suya. A Evaristo no le pareció mala la idea, no lo pensó mucho, aceptó quedársela y de nombre le pusieron Lluvia, puesto que la encontró a punto de caer una tormenta. Pasaron 10 años y Lluvia casi cumplía 11. Entonces recibieron otra sorpresa. Martina de repente se desvaneció. Fue un desmayo natural de cuando una mujer está embarazada. Cuando la llevó al doctor, él se lo confirmó, diciéndole que no había de qué preocuparse. Iban a ser papás. Y así fue, porque 8 meses después
nació un hombrecito quien alegró su hogar por segunda vez, a quien le pusieron Juanito. Pasó el tiempo, digamos 8 años más. Para entonces Lluvia tenía 18 y Juanito 8. Fue en ese momento que Evaristo y Martina empezaron a notar comportamientos extraños en Lluvia. Era algo agresiva y algunas noches desaparecía de su habitación, sobre todo en días de luna llena. También estaban desapareciendo algunos de sus animales, chivos, gallinas y becerros. Solo dejaban unas enormes huellas, como de un can enorme, junto a un rastro de sangre, y en el cerro encontraban los despojos. Pero no solo eso, porque tiempo después desapareció un hombre, luego otro, hasta que fueron algunos 10 los desaparecidos y casi lo hacían de la misma manera. Eran campesinos y los atacaban cuando venían de su parcela al estar oscureciendo. A otros algo los sacaba de su casa por una ventana destrozándola. Sus esposas o familias decían que primero escuchaban un rugido, luego la ventana romperse, después gritos aterradores de quien se llevaban entre gruñidos y no se atrevían a salir por miedo. Suponían que podría ser algún lobo o coyote muy grande, incluso algo que no era de este mundo, ya que por cómo se los llevaban, parecía ser otra cosa no humana. Por esa razón, el delegado permitió a los campesinos poder andar armados para que pudieran defender su vida o la de sus familias en caso de ser algún animal carroñero. No imaginaban que a quien se los estaba llevando, nada podrían hacerle sus balas. A los hombres lobo o nahuales se les mata de otra manera, no con unas balas simples de metal como las que iban a usar. Mientras que en casa de Evaristo, este notó que Juanito, su hijo, le tenía miedo a Lluvia. Miraba que huía asustado cuando ella se le acercaba. No dijo nada, pensando que era por los cambios hormonales en la muchachita, ya que apenas había salido de su pubertad y era muy gruñona con el niño. Nunca imaginó que el miedo de su hijo podría ser por otra cosa y que estaba en peligro, al igual que él y Martina, su mujer. Sabía de las desapariciones en el pueblo, a él mismo se le habían perdido algunos de sus animales. Nunca pensaría que la causante de todo esto estaba muy cerca de ellos. Pensaba que quien se los había llevado podría ser un animal de uña, lobo, coyote o hasta una hiena. Vivían en pleno cerro y en ocasiones esos animales bajaban por comida a los ranchos. Es aquí donde empieza a vivir el terror, porque una noche que ya estaban dormidos, Evaristo despertó sobresaltado. El ruido de una ventana romperse lo habían despertado. Al levantarse para indagar de qué habitación salieron esos ruidos, se escuchó un rugido, luego un potente aullido. Alarmado, pensando que un animal se había metido para hacerle daño a sus hijos, tomó su rifle y corrió a sus habitaciones. La ventana del cuarto de Lluvia estaba rota y ella no se encontraba en su cama. Luego fue a la de Juanito y lo encontró aterrado oculto bajo su cama. Cuando lo sacó, estaba temblando del miedo sin poder hablar. Solo señalaba con la mano hacia su ventana. Entonces, trabajosamente, pudo decir que Lluvia había pasado por ahí, convertida en un enorme perro humano. Evaristo y su madre lo escuchaban, sí con temor, pero no por lo que Juanito les decía. Era porque su hija no aparecía por ningún lado. Pensaron que aquel animal que había visto el niño se la había llevado como a los demás que estaban desaparecidos. Él también había escuchado un fuerte aullido, el rugido y la ventana romperse. No había duda que era un ser carnicero con un poder sobrenatural. Evaristo salió a buscarla en el monte con la esperanza de encontrarla aún con vida. Caminó recorriendo algunos 500 metros, rodeando sus terrenos.
pero no encontró a su hija. Solo miró huellas enormes parecidas a las de un lobo. Pero estas fácilmente eran de la misma dimensión que su huarache, o tal vez hasta más grandes. Momentos después, al no encontrar nada, regresó a su casa. Su mujer y Juanito estaban solos y un asesino andaba suelto. Como un flechazo cruzó por su cabeza. Tal vez era lo que quería el asesino, que dejara a su familia sola. Rápido se regresó y cuando llegó a su casa, agitado abrió la puerta. Entonces, al abrirla, vio algo que le heló la sangre. En el piso estaba Martina desollada, muerta entre un charco de sangre, y un ser descomunal tenía entre sus garras a Juanito, casi desfallecido por el terror. Evaristo, furioso, tratando de salvar a su hijo, le disparó por varias ocasiones, acertando en el pecho de aquel engendro, con sus fauces aún sangrantes. Al recibir los impactos, su sangre brotó en el rostro de Juanito, quien parecía ahogarse al tragarse parte de ella. La bestia, como si no hubiese recibido ninguna bala, furiosa soltó al niño y se abalanzó hacia Evaristo, que de un salto llegó hasta él y lo tomó con sus filosas garras. Este, con terror antes de morir, miró que entre las facciones de esa bestia se apreciaban las de Lluvia. Ahora creía a su hijo lo que le había dicho, que ella era un enorme perro, y entendía por qué lo encontró bajo su cama escondido. Siempre la miraba cuando se transformaba en ese animal y por miedo nunca se lo dijo. Fue lo último que pensó, porque después unas poderosas fauces le quitaron la vida de una mordida. Juanito miraba todo desde donde estaba tirado en el piso y vio que dejaba caer a su padre muerto. Luego, aquel engendro se fue, emitiendo un aullido dejándolo vivo. En el pueblo se hizo un gran revuelo con el suceso. Nunca se imaginaron que era ella, convertida en bestia, quien se llevaba a la gente. Se transformaba en un animal irracional tan feroz que ni siquiera a sus padres había reconocido y les quitó la vida para saciar el hambre con quienes le dieron un hogar. Pero nadie sabía que Evaristo se la había encontrado un día en el camino y que no era de ellos. Ni siquiera Juanito lo sabía, por lo tanto, desconocía que no era su hermana y no comprendía por qué ella se podía convertir en lo que vio y él no, si eran de la misma sangre. La realidad era que a su hermana de crianza la habían abandonado sus padres porque había sido maldecida por hechiceros. Sabían en lo que se iba a convertir a sus 18 años y no deseaban que un mal día le sucediera eso que hizo con sus padres de crianza, quienes la recogieron del barbecho donde la encontraron abandonada para que no muriera de hambre y de frío. El engendro no respetó eso, ya que perdía sus instintos al convertirse en animal. A Juanito, al quedar solo, lo recogió una tía hermana de su mamá. Desde entonces siempre vivió con ella. La amargura siempre le hacía recordar ese fatídico día, ya que nunca lo pudo olvidar. ¿Cómo se puede olvidar algo tan escalofriante? Habían pasado 10 largos años y precisamente ese día cumplía sus 18. Entonces, su tía Isabel le interrumpió sus pensamientos al llamarlo para que partiera un pastel. Ella misma se lo había hecho. Cuando terminó su pequeña fiesta, Isabel le dijo algo que cambiaría su vida. Lluvia no era su hermana. Su padre un día la había encontrado abandonada en una parcela. Eso lo hizo odiarla y juró que la buscaría para vengar a sus padres. No obstante, había otra cosa que también desconocía. Aquel día que le cayó la sangre en su cara, cuando su papá le disparó, había bebido de ella y pronto, con la aparición de la luna, tendría cambios. Unos cambios que lo harían tan poderoso como la misma bestia que había matado a sus padres.